La humanidad ha vivido sucesos bastante impactantes y escalofriantes, todo a manos de unas pocas personas y sus obsesiones por dominar el mundo. También han vivido accidentes, de los que nadie tiene la culpa, pero todos han acabado con miles de vidas. Y es por eso que hoy les traigo los 5 sucesos más terribles de la historia. 5. El desastre de Chernóbil. El accidente de Chernóbil fue un accidente nuclear sucedido en la central nuclear de Chernóbil, Ucrania, el 26 de abril de 1986. Considerado, junto con el accidente nuclear de Fukushima 1 en Japón en 2011, como el más grave de la escala internacional de accidentes nucleares, accidente mayor de nivel 7. Se considera uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Durante una prueba en la que se simulaba el corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esta central nuclear produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión y causó directamente la muerte de 31 personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Inmediatamente después del accidente se construyó un sarcófago para aislar el interior del exterior, que se ha visto degradado en el tiempo por diversos fenómenos naturales, por lo que corre riesgo de desplomarse. Desde 2004 se lleva a cabo la construcción de un nuevo sarcófago para el reactor. El resto de reactores de la central están cerrados. 4. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue un conflicto bélico mundial iniciado el 28 de julio de 1914 y finalizado el 11 de noviembre de 1918, el cual involucró a todas las grandes potencias del mundo, que se alinearon en dos bandos enfrentados. Por un lado, los aliados de la Triple Entente y por otro lado, las potencias centrales de la Triple Alianza. En el transcurso del conflicto fueron movilizados más de 70 millones de militares, incluidos 60 millones de europeos, lo que lo convierte en una de las mayores guerras de la historia. Murieron más de 9 millones de combatientes, muchos a causa de los avances tecnológicos de la industria armamentística, que hizo estragos contra una infantería que fue usada de forma masiva y temeraria. 3. El Holocausto. En historia se identifica con el nombre de Holocausto a lo que técnicamente también se conoce, siguiendo la propia terminología del Estado nazi, como solución final de la cuestión judía. El intento de aniquilar totalmente a la población judía de Europa, que culminó con la muerte de 6 millones de judíos. Entre los métodos utilizados estuvieron la asfixia por gas venenoso, los disparos, el ahorcamiento, los golpes, el hambre y los trabajos forzados. Aunque las políticas criminales contra los judíos se habían ido desarrollando paulatinamente desde años antes, la decisión de afrontar el exterminio definitivo fue tomada con bastante probabilidad entre finales del verano y principios del otoño de 1941, y el programa emergió en su plenitud en la primavera de 1942. La persona encargada de su diseño y organización administrativa fue Heinrich Himmler. Por lo demás, fue la repetida retórica antisemita asesina de Adolf Hitler la que incentivó la ejecución de las matanzas, que contaron directamente además con su aprobación. 2. Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki fueron ataques nucleares ordenados por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio de Japón. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945 y pusieron el punto final a la Segunda Guerra Mundial. Después de 6 meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear Little Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia. Se estima que hacia finales de 1945 las bombas habían matado a 140.000 personas en Hiroshima y 80.000 personas en Nagasaki, aunque solo la mitad habían fallecido los días de los bombardeos. Entre las víctimas, el 15 y el 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. 1. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia,
con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes continentes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme significación que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto y el uso, por primera vez y única vez, de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, dale a like y comenta qué es lo que te gustaría ver en el próximo vídeo de Topic Channel. Un saludo.